Mi nombre es Ana, y mi vida es un acto de equilibrio. Soy madre soltera. Mi hija, Luna, es mi mundo entero. Después de que mi esposo falleció, quedé con deudas y una niña de 8 años que se refugió en el silencio. Luna casi no habla, pero observa, ella lo ve todo. Hoy, la suerte pareció cambiar. Conseguí trabajo como empleada interna en la mansión del millonario don Carlos Rivera, un hombre mayor, solitario, cuya esposa falleció hace años. La mansión era inmensa. Un palacio de mármol frío. Bienvenida, Ana, dijo don Carlos. Su voz era amable. Pero triste. Esta debe ser Luna. Luna se escondió detrás de mis piernas. Es tímida, me disculpé. Está bien, dijo él. La casa necesita un poco de vida. Don Carlos nos trató con una amabilidad que yo no esperaba. Le mostró a Luna la biblioteca. Puedes leer lo que quieras, pequeña. Luna lo miró, y por primera vez en meses. Vi un destello de interés en sus ojos. Pero había algo más en la casa. Una sombra. Don Carlos tenía un nuevo equipo de seguridad, contratados, según me dijo la cocinera, por su sobrino, que manejaba sus negocios. Eran hombres duros. No sonreían, y hablaban entre ellos. No en español. En un idioma que yo no reconocía. Sonaba rápido, agudo. Son chinos. Me dijo la cocinera. El sobrino los trajo de un viaje de negocios. Creen que nadie los entiende. Son arrogantes. El capitán de ellos, un hombre con una cicatriz, me daba escalofríos. Siempre estaba observando a don Carlos. No como un protector, como un lobo. Esa noche, yo estaba sirviendo la cena a don Carlos. Luna estaba sentada en un rincón de la cocina, dibujando. Los dos guardias entraron. Empezaron a hablar en ese idioma, chino. El capitán señaló a don Carlos, que comía solo en el gran comedor. Dijo algo. El otro guardia se rió. ¿Shen Mevin? Dijo el guardia más joven. Tade Sin-san, respondió el capitán, riendo. Y luego dijo algo que sonó como en Kwai. Yo no entendí nada. Solo sentí el desprecio en sus voces. Pero entonces miré a Luna. Ella no estaba dibujando, estaba congelada. Su lápiz estaba quieto sobre el papel. Estaba pálida, y estaba escuchando. Luna, ¿qué pasa, mi amor? Le susurré. Ella solo negó con la cabeza y volvió a su dibujo. No le di importancia. Pensé que los hombres la habían asustado. Los días pasaron. Don Carlos era cada vez más amable con Luna. Descubrió que a ella le gustaba el ajedrez. ¿Una partida, señorita Luna?, le decía él, y jugaban en silencio por horas en la biblioteca. Yo los observaba desde lejos. Era una escena extraña. El millonario solitario y la niña silenciosa. Pero los guardias siempre estaban cerca, siempre susurrando. Una tarde, yo estaba limpiando el pasillo fuera del estudio de don Carlos. Luna me esperaba, sentada en la escalera. Los dos guardias estaban en la puerta del estudio. Hablaban en chino otra vez. Ming Yan, dijo el capitán. Sai Che Si Li, Xiang Shigu Yiyan. El otro guardia parecía nervioso. ¿Y el Jianjin?, preguntó. Yibai Wan, dijo el capitán. El sobrino paga bien por la muerte de su tío. Yo estaba puliendo la plata. No entendía nada, pero oí un golpe. El lápiz de Luna había caído al suelo. Ella estaba temblando de pies a cabeza. Luna, ¿qué tienes? Corrí hacia ella. Me agarró la mano con una fuerza que no sabía que tenía. Me arrastró a nuestra habitación. Cerró la puerta. Mami, susurró. Su voz era ronca por el desuso. Me congelé. No la oí hablar en un año. Luna, ¿qué dijiste? Mami, repitió, y sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Tú hablas chino?, le pregunté. Confundida. Ella asintió. La abuela me enseñó. Mi madre había vivido en Taiwán. Claro. ¿Qué dijeron, Luna? ¿Qué entendiste? Dijeron. Mañana, susurró ella. Dijeron. Carro Y. Accidente. Mi sangre se heló. No. Mi amor. Debes haber entendido mal. Es un juego. No. Gritó ella en un susurro. Dijeron. Muerte. Dijeron. Sobrino paga. Por la muerte del tío. La miré. La miré fijamente. No era una fantasía. El terror en sus ojos era real. Los guardias no solo eran arrogantes, eran asesinos. Y mi hija de 8 años era la única persona en el mundo que sabía la verdad. Tenemos que decírselo a don Carlos. Me levanté decidida, pero Luna, con una fuerza que no creí que tuviera, me jaló del brazo. No, me suplicó con los ojos. Tienen miedo. Ellos te vieron. No entendía a qué se refería. ¿Qué?, le pregunté. El de la cicatriz. Te está observando, señaló con su mirada. Caí en cuenta de que tenía razón. El capitán siempre me miraba. Cada movimiento, cada palabra. Una sensación helada me recorrió la espalda. Tenemos que ir a la policía, dije. Más para convencerme a mí misma que a ella.
Pero inmediatamente mi mente se llenó de dudas. ¿Y qué les íbamos a decir? Que mi hija de 8 años, que supuestamente no habla, escuchó un plan de asesinato en chino. Pensarían que estoy loca. Nos enterrarían a nosotras. Tenía que haber otra manera, una forma más inteligente de hacer esto. Esa noche, mientras le servía su té habitual, intenté hablar con don Carlos. El vapor del té empañaba mis lentes y mis nervios estaban de punta. Señor, comencé con voz temblorosa, esos guardias. No confío en ellos. Él suspiró, un suspiro largo y cansado, como si yo hubiera tenido esta conversación 1000 veces en su cabeza. Ana. Son los mejores. Mi sobrino Ricardo los investigó a fondo. Él se encarga de todo por mí ahora. Ya sabes, él es mi heredero. Su confianza en Ricardo era absoluta. Pero, señor, insistí, casi suplicando, creo que planean algo. La palabra sonó tonta y infantil en mis propios oídos. Algo, repitió él con un tono de fastidio en la voz. Ana, sé que te preocupas y lo aprecio. De verdad. Pero estás siendo paranoica. Son profesionales, solo están haciendo su trabajo. Me despidió con un gesto de la mano, dándome a entender que la conversación había terminado. Me sentí completamente derrotada. Era como gritar en una habitación vacía. Volví a la cocina con el corazón en la garganta. Luna estaba sentada en un rincón, esperándome. Levantó su manita y con señas me preguntó, ¿te creyó? Negué lentamente con la cabeza. Vi la decepción en sus ojos y el pánico comenzó a apoderarse de mí. Mañana. Esa palabra retumbaba en mi mente. Mañana en el carro. ¿Qué podía hacer? ¿Poncharles las llantas? Sería inútil y solo me metería en más problemas. ¿Llamar a la policía y que me arrestaran por vandalismo? Justo en ese momento, los dos guardias entraron en la cocina. El aire se volvió pesado. Luna se escondió instintivamente detrás de mí. ¿Problema, señora?, preguntó el capitán, con su español entrecortado y un acento que me helaba la sangre. No, ningún problema, respondí, tratando de que mi voz no temblara. Él sonrió. Una sonrisa falsa, vacía, que no llegó a sus ojos. Bien, noche tranquila. Su mirada se desvió hacia mi hija. Niña callada. Me gusta. Y entonces, volteó hacia su compañero y dijo algo en chino. Zetaejes yao no kanda o tait wole. No entendí ni una palabra, pero sentí como Luna contenía la respiración a mi espalda. Luego, el guardia añadió otra frase. Mingtian ye caron ya grave OCH símbolo 1 de 4 L símbolo 1 de 0 te Macron. Cuando finalmente salieron, me giré para ver a mi hija. Estaba pálida como el papel. Me miró con un terror que nunca antes le había visto. Y entonces, por primera vez en años, su voz, un susurro frágil, rompió el silencio. Mami. No solo él. Mi corazón se detuvo. ¿Qué dijeron? Mi amor. Ella tragó saliva. Dijeron, cuidar de mí. Mañana. El mundo se me vino encima. Ya no se trataba solo de don Carlos. Estaban planeando deshacerse de mi hija. En ese preciso instante, todo el miedo que sentía se transformó en una rabia pura, una furia que nunca había experimentado. No, dije, con una convicción de acero. Esto se acaba. Ahora mismo. Tomé a Luna de la mano, su pequeña manita temblando dentro de la mía. Vamos a la biblioteca. Ella me miró confundida. ¿A leer? Negué con la cabeza. No, mi amor. A encontrar una grabadora. Don Carlos era un hombre de negocios, de la vieja escuela. Tenía que tener una en algún lugar. Buscamos frenéticamente, en silencio, detrás de los pesados libros de cuero, en los cajones de su escritorio antiguo. Y entonces, la vi, aquí. Susurré emocionada. Era una pequeña grabadora de voz digital, moderna, discreta. La encendí, asegurándome de que funcionara. Me arrodillé frente a Luna. Quédate aquí, mi amor. No te muevas. Pase lo que pase. No salgas de esta habitación, ¿me oyes? Besé su frente, tratando de transmitirle toda mi fuerza. ¿A dónde vas, mami?, preguntó con su vocecita llena de miedo. Le sonreí, aunque por dentro era un manojo de nervios. A servir el desayuno, le dije. Y atrapará un par de ratas. Eran las 7 de la mañana. Me puse la grabadora en el bolsillo de mi delantal, con el micrófono apuntando hacia afuera. Mientras bajaba a la cocina, sentía que mi corazón era un tambor a punto de estallar. La cocinera ya estaba preparando el desayuno. Ana, te ves pálida. ¿Estás bien? Solo un dolor de cabeza, mentí, tratando de que mi voz sonara normal. En ese momento, los guardias entraron, como hacían siempre, para tomar su café. Buenos días, les dije, y me sorprendió la firmeza de mi propia voz. Café, gruñó el capitán, mientras se lo servía. Traté de actuar con la mayor naturalidad posible. El jefe, me preguntó el capitán en español. ¿Sale hoy? Sí, respondí. Tiene su reunión semanal en el banco. A las 8, bien, dijo. Luego, se giró hacia su compañero y empezaron a hablar en chino. Era mi oportunidad.
Con un movimiento disimulado, activé la grabadora. ¿El auto está listo?, preguntó el capitán en chino. Sí. Contestó el otro, los frenos están cortados. Parecerá un accidente en la colina, perfecto, continuó el capitán. El sobrino nos pagará en cuanto confirmemos. Mi sangre se heló, pero lo peor estaba por venir. ¿Y la niña?, preguntó el guardia más joven, la de la mesera, cuando volvamos. Respondió el capitán con una frialdad que me paralizó. Un accidente en la piscina. Nadie sospechará nada, la madre estará demasiado destrozada para pensar. Seguí sirviendo el café como si no entendiera una palabra. Mis manos, de alguna manera, no temblaban. Me sentía fría. Estaba grabando la sentencia de muerte de mi propia hija. Aquí tienen. Les dije en español, forzando una sonrisa. Tomaron su café y salieron. Inmediatamente, desactivé la grabadora. Lo tenía. Tenía la prueba. Ahora venía lo más difícil, hacerle llegar esto a don Carlos. Los guardias vigilaban el pasillo. Así que no podía ir a su habitación. Miré el reloj. 7:30. Solo quedaban 30 minutos para que él saliera hacia esa trampa mortal. Mi mirada se posó en el montacargas de comida que conectaba la cocina con el comedor de arriba. Una idea desesperada cruzó mi mente. Puse la grabadora en la bandeja del desayuno de don Carlos y la cubrí cuidadosamente con una servilleta. Voy a llevarle el desayuno, le dije a la cocinera, pero los guardias. Empezó a decir ella. Hoy no, la interrumpí, improvisando. Él pidió que se lo llevara por el montacargas, coloqué la bandeja dentro y apreté el botón. Escuché el zumbido del motor subiendo. Ahora. Solo podía rezar. Rezar para que don Carlos viera la grabadora. Rezar para que la escuchara a tiempo. Miré el reloj de nuevo. 7:45. El tiempo se agotaba a una velocidad aterradora. De repente, el capitán de los guardias entró de nuevo en la cocina. ¿Dónde está el jefe? Terminando de vestirse, mentí, sintiendo su mirada penetrante sobre mí. Bien, espere aquí, ordenó. Usted y su hija, no salgan de la cocina. Entendido, solo pude asentir. Se fue, dejándome sola con el tic-tac del reloj, que sonaba como martillazos en mi cabeza. 7:50. 7:55. Escuché pasos en el gran salón. Era don Carlos. Vamos, jefe. Se hace tarde. Le apuró la voz del capitán. Un momento, respondió la voz de don Carlos, firme y clara. ¿Dónde está Ana? ¿Y Luna? En la cocina. ¿Seguras?, dijo el capitán. Tráigalas. Ordenó don Carlos. Mi corazón se detuvo. ¿Por qué las llamaba? Jefe, no hay tiempo, insistió el guardia, tráigalas ahora. Rugió don Carlos con una autoridad que nunca le había escuchado. El guardia joven corrió a la cocina. Vengan. El jefe las llama, tomé la mano de Luna, que justo salía de la biblioteca. Y caminamos juntas hacia el gran salón. Mi mente daba vueltas. Sabía que algo estaba a punto de suceder. Entramos al salón. Don Carlos estaba de pie junto a la chimenea. Tenía la pequeña grabadora en la mano. El capitán de los guardias lo miraba, confundido. ¿Qué pasa, jefe? ¿Un juguete nuevo? Algo así, dijo don Carlos. Ana, dijo él, mirándome. Gracias por el desayuno, fue muy revelador. El rostro del capitán cambió. Pasó de la confusión al pánico en un segundo. Jefe, tenemos que irnos, dijo, agarrando su arma. No, dijo don Carlos. No creo que vayas a ninguna parte. Apretó play. La voz del capitán llenó la habitación. En chino. Los frenos están cortados. Se verá como un accidente en la colina. El capitán sacó su arma. Pero don Carlos no estaba solo. Las puertas de la biblioteca y el comedor se abrieron. Dos hombres de traje que yo nunca había visto. Entraron, armados. La verdadera seguridad de don Carlos, suelta en las armas, gritaron. El guardia joven levantó las manos. Pero el capitán era rápido. Agarró a Luna. Puso el arma en la cabeza de mi hija. Atrás, todos atrás, nadie se mueva. Mi mundo se detuvo. No, suéltala. Dije que la niña veía demasiado, dijo el capitán. Ahora en español, ahora todos morirán. Tú primero, viejo, apuntó el arma don Carlos. Luna me miraba. Estaba aterrada. No, grité. Y Luna hizo algo que no esperaba. Baby, gritó. Estúpido. Y lo mordió. Mordió su mano con toda la fuerza de sus 8 años. Ah, gritó el capitán, soltando el arma por el dolor. En ese segundo, la seguridad de don Carlos se abalanzó sobre él. Se acabó. En un instante. Los dos guardias estaban en el suelo, esposados. Corrí hacia Luna. La abracé. ¿Estás bien, mi amor? ¿Estás bien? Lo sé, mami, dijo ella, llorando. Lo sé. Don Carlos se acercó a nosotras. Estaba pálido, pero de pie. Se arrodilló frente a Luna. Pequeña, dijo, su voz temblando, tú me salvaste la vida. ¿Cómo sabías? Luna me miró. Díselo.
Mi amor, le dije. Luna miró al millonario. ¿Por qué?, dijo ella, con orgullo. Yo entiendo todo. La policía no tardó en llegar. Se llevaron a los guardias, al capitán con su cicatriz y al otro, que no dejaba de temblar. También se llevaron al sobrino, a Ricardo. Lo arrestaron ahí mismo. En su oficina lujosa, rodeado de los planes que casi le cuestan la vida a su propio tío. Después de que las sirenas se perdieron a lo lejos, la casa volvió a quedar en silencio. Pero era un silencio diferente. Un silencio de paz, de alivio. Don Carlos. Luna y yo nos sentamos en la biblioteca, el mismo lugar donde hacía unas horas se había decidido el destino de todos. Don Carlos miraba a Luna con una curiosidad profunda, casi con reverencia. Chino, dijo finalmente, con su voz grave, pero ahora llena de calidez. Mi esposa, su abuela, era de Taiwán. Le expliqué en voz baja, era una mujer muy reservada con su idioma natal. Nunca se lo enseñó a nadie en esta casa. A nadie, excepto a Luna. Recordé las palabras de mi madre. Su certeza. Ella decía que Luna tenía un don, que oía el mundo de una forma diferente a los demás. Don Carlos asintió lentamente, sus ojos fijos en mi hija. Tenía razón, dijo con una convicción que me erizó la piel. Luego, su mirada se posó en mí. Ana, comenzó. Y su voz se quebró un poco. Te debo todo. Me salvaste. Y tu hija, es la heroína más valiente que he conocido en toda mi vida. Me apresuré a responder, un poco abrumada. No tiene que debernos nada, señor. Hicimos lo que era correcto. Una sonrisa cansada pero genuina se dibujó en su rostro. Por favor. Insistió, después de esto, llámenme Carlos. Hubo una pausa y sentí que el aire se cargaba de algo nuevo, de una posibilidad que no me había atrevido a imaginar. Ana, continuó, Luna. Quiero que se queden, aquí, en esta casa. Pero no como empleada, Ana. Se detuvo. Buscando las palabras correctas. Quiero que se queden como mi familia. Mi corazón dio un vuelco. No entendía a qué se refería. Quiero adoptar a Luna. Legalmente, dijo. Y cada palabra parecía pesar una tonelada, llena de sinceridad. Quiero darle mi nombre, mi protección, todo lo que tengo. Quiero que sea mi nieta. Y tú, Ana, mi hija. Me quedé sin aliento. Las lágrimas empezaron a acumularse en mis ojos. Quiero pagar su educación, siguió diciendo, casi en un torrente. Como si temiera que lo interrumpiera. Harvard, la Universidad de Beijing, a donde ella quiera ir, lo que sea que su mente brillante desee, yo se lo daré, señor. Carlos, yo tartamudeé, completamente superada por la emoción. No sé qué decir. Di que sí, susurró él. Con una súplica en la mirada. Mis ojos buscaron a mi hija. Miré a Luna, y por primera vez en mucho tiempo, estaba sonriendo. No una sonrisa pequeña, tímida. Era una sonrisa grande, real, que le iluminaba todo el rostro. Se levantó de su silla, caminó lentamente hacia don Carlos y, sin dudarlo, lo abrazó con sus pequeños brazos. Y entonces susurró una palabra que rompió el último dique de mis emociones. Abuelo. Carlos lloró. Abrazó a Luna con fuerza y lloró como un niño. Y yo lloré con ellos. Lloré por todo lo perdido y por todo lo que acabábamos de encontrar. La vida nos había quitado mucho. A mí, me arrebató a mi madre y a mi esposo en un abrir y cerrar de ojos. A Luna, le robó su voz, encerrándola en un mundo de silencio. A Carlos le quitó a su esposa y casi le arrebatan la vida. Éramos 3 almas rotas, a la deriva. Pero ese día, en esa biblioteca, nos encontramos. Nos convertimos en un salvavidas para los otros. Los guardias habían planeado el final de Carlos en chino. Se sentían seguros, creyendo que nadie en su pequeño mundo podría entenderlos. Pero no contaban con ella. No contaban con la niña silenciosa que, en su quietud, lo entendía todo, en todo este tiempo. Aprendí que, no importa cuán callado estés, o cuán pequeña parezca tu voz en medio del ruido del mundo. Si tienes el coraje de escuchar de verdad, puedes cambiarlo todo. Y a veces, la familia que pierdes no es un final, sino el doloroso camino que tenías que recorrer para encontrar a la que realmente perteneces. Creemos en el poder de las historias para inspirar, conectar y sanar. Si esta historia te conmovió, si te dejó pensando, déjanos un comentario contándonos cuál fue la lección más valiosa para ti. Nos encanta leerlos. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas historias. Gracias por vernos y por ser parte de esta comunidad. Hasta la próxima.